Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con la visita de un hombre que se preocupa por los temas del país, que es doctor en Ciencia Económica y doctor en Derecho. Ciencia política. O en Ciencias Políticas, perdón. Don Oscar Oslak. Don Oscar Oslak, que me impresionó gratamente hace unos días un artículo que él firmó en el diario La Nación. Él es investigador del CONICET, está en varias universidades, es un hombre que se preocupa, que estudia y que analiza los temas del país. Y yo le quiero agradecer a Oscar su presencia hoy. Doble doctor usted. Así que, pero el gusto es mío. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿cuál fue su idea cuando escribió ese artículo? Yo lo dejo escribir. Lo dejo hablar, perdón. Escribo todos los días. Surgió a raíz de la lectura de un libro publicado en Estados Unidos que tenía un título bastante singular. Decía Good Enough for Government Work, que, digamos, en buen criollo, sería algo así como suficiente bueno como para ser algo hecho por un gobierno, ¿no? Y el subtítulo, en realidad, ya estaba revelando cuál era su sentido, es decir, un sentido crítico, porque se refería a la mala reputación que tiene el gobierno norteamericano, ¿no? Y lo que me intrigó... ¿El actual gobierno? Yo diría que varios gobiernos norteamericanos, digamos, a partir de la época de Kennedy, cuando la confianza de la ciudadanía norteamericana en el gobierno era bastante alta, porque estaba cerca del el 80%. Cerca del 80%, ¿sí? Bueno, hoy en día está en el 20%, ¿no? Y ya en los tiempos de Bush, por supuesto, la confianza de la ciudadanía norteamericana era muy baja. Pero ¿De Bush padre? ¿De Bush padre? De Bush hijo, sobre todo. De hijo. De Bush hijo. Lo que me intrigó sobre todo es el hecho de que esa frase tenía un sentido totalmente inverso en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque reflejaba un poco la idea de que el gobierno era muy bueno, ¿no? Y sobre todo, digamos, en época de guerra, tenía la capacidad de una producción para la guerra en la cual los ciudadanos confiaban. Y además, la actividad gubernamental, el hecho de ser un funcionario público, era una actividad muy prestigiosa, ¿no? Y eso fue cayendo con el tiempo. Y claro, la autora lo que plantea en ese libro es que, es importante desterrar la idea de que los gobiernos tienen esas características, digamos, que no generan confianza, pero yo no creo que sea un problema de que haya que llevar adelante una campaña publicitaria exitosa, sino que me parece que los gobiernos tienen bastante la culpa de que los ciudadanos no confíen. Yo estaba pensando... A ver, diga, sí, con toda tranquilidad. Claro. Hace un rato, antes de venir a este programa, me estaba acordando de un tango, ¿no? Un tango muy famoso que es Tomo y Obligo, ¿no? Y me pareció que... ¿Qué le pareció ahí? Claro, no con esa letra, sino que lo que me pareció es que podríamos reemplazarlo por voto y obligo, ¿no? Voto y obligo. Voto y obligo. Porque se pierde de vista muchas veces de que en la relación con los gobiernos, en relación con el Estado en general, el ciudadano es la parte principal. Es decir, nosotros ciudadanos somos la parte principal y el Estado, el gobierno, los otros poderes del Estado son nuestro agente. Claro, el gobierno son los tres poderes. Exactamente. Los distintos poderes del Estado son agentes de la sociedad, ¿no? Es decir, nosotros delegamos en ellos la responsabilidad de cuidarnos, de satisfacer nuestras necesidades colectivas. ¿Me permite? Hay una... Claro, claro. Lo que usted dice tiene razón, y digo lo siguiente. Cuando usted vota a alguien que es electo, el electo se convierte
el mandatario de la gente que lo votó. Exactamente, Eso es lo que usted está es nuestro manifestando. mandato, exactamente. Sí, logré interpretarlo bien. En ese sentido, quiero decirlo, Y precisamente. tiene que cumplir lo que Es un prometió en la mandatario, campaña. es un mandatario, ¿no? Claro. El mandante es el ciudadano. El ciudadano. Es el ciudadano. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relaciona el ciudadano con los gobiernos? Yo creo que de tres maneras distintas. Primero, votando a las autoridades, ¿no? A través del voto, en realidad uno tiene la capacidad de elegir. Y esto viene de mucho atrás, viene de antes de la Constitución norteamericana, ¿no? Había un párroco en Estados Unidos que había popularizado la expresión no taxation without representation, o sea, no hay imposición, no voy a pagar mis impuestos si no tengo representación política. Y en aquel entonces era la representación política en el Parlamento inglés, ¿no? Te recuerda que después hubo el problema del impuesto al té, es decir, y eso fue un germen de la Revolución Norteamericana. Bueno, el hecho es que el ciudadano vota en la medida que tiene capacidad de que sus representantes reflejen a través de sus políticas, ¿verdad?, las aspiraciones que el ciudadano tiene. Sobre todo lo que le prometió al ciudadano al ser candidato. Exactamente. Entonces, esa es su condición de votante. Para eso, por supuesto, el gobierno, los gobiernos tienen que disponer de recursos. Entonces, la otra relación del ciudadano con los gobiernos es a través de su capacidad contributiva, es decir, contribuye, ¿no?, de muchas formas, ¿verdad?, con un sistema tributario complejo, pero contribuye, digamos, a que los gobiernos dispongan de los recursos que permitan satisfacer las necesidades, las demandas ciudadanas. ¿No cree, don Oscar, que ahí tiene que hacerse una diferenciación cuando hay una excesiva presión impositiva como la nuestra? Donde, por ejemplo, le digo, donde hubieron impuestos que se lanzaron por 2 o 3 días y quedaron para siempre, impuesto al cheque, el IVA, etcétera. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay un problema, por supuesto, de la estructura tributaria y del tipo de tributación que tiene cada país, si la tributación es progresiva o es regresiva, ¿verdad? Si es excesiva o no. Eso depende de la manera en que el Estado decide intervenir en la sociedad, intervenir en la economía y gastar o no recursos. Pero, digamos, el resultado neto es que los gobiernos consiguen o no, digamos, dar respuesta a las demandas ciudadanas, ¿verdad? Y en ese sentido, si los gobiernos lo consiguen, por supuesto, podrá aspirar el partido gobernante o los partidos o la coalición gobernante podrá aspirar a, digamos, a un nuevo mandato. Pero además, también, esto que usted está planteando sobre la presión impositiva tiene que ver con otra, digamos, regla de juego, llamémoslo así, que está vigente permanentemente. La gente dice, ¿para qué voy a pagar mis impuestos si el gobierno no me devuelve en bienes y servicios lo que yo estoy demandando, por un lado? Pero por otro lado, tiene que haber una equidad distributiva entre los ciudadanos. Entonces, el ciudadano vota por un lado, contribuye por otro y en otro sentido también es receptor de bienes y servicios que el Estado le devuelve, ¿verdad? Cuando los gobiernos no lo hacen, por supuesto pierden la confianza de los ciudadanos. Así es. Exactamente. Entonces, en realidad, la falta de confianza ciudadana refleja simplemente la incapacidad del Estado para satisfacer justamente esas demandas y esas necesidades sociales. Entonces, muchas de las formas en que la ciudadanía protesta frente a esta falta de respuesta de parte del Estado es a través de la movilización social. Entonces yo señalo en el artículo justamente que buena parte de las movilizaciones sociales que han ocurrido en muchos países de América Latina y por supuesto también en el resto del mundo, ¿no? Esas puebladas, esas manifestaciones sobre todo urbanas que se producen en todos los países y lo hemos visto en países con gobierno de derecha y de izquierda, ¿no? Lo hemos visto en su momento en Venezuela y en, digamos, en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto antes en Brasil, lo hemos visto en Haití.
Es decir, son numerosos los casos en que la ciudadanía simplemente a través de esa movilización social y a través, por otro lado, de la incapacidad que tienen los partidos políticos para convertirse, digamos, en una suerte de correa de transmisión entre las demandas ciudadanas, ¿verdad?, de las aspiraciones ciudadanas y, digamos, las políticas estatales, porque todos los partidos políticos están en crisis. Usted recordará, por ejemplo, que la última elección en la cual compitieron solo partidos políticos fue la elección de Alfonsín, Claro. donde compitió el Partido Justicialista y el Partido Radical, Claro. digamos, como principal partido. A partir de allí fueron todas Alfonsín coaliciones, Martínez, frentes. Alfonsín Martínez, Luder Vittel. Así es, así es. Pero después fueron todas frentes, coaliciones políticas, Sí. ¿verdad? No hubo ningún partido que pudo hegemonizar la voluntad colectiva, ¿no? Y entonces, ¿Usted no cree, Oscar, que a veces valen más los liderazgos que los partidos en este momento? En este momento. bueno, es un problema de liderazgo, sin duda. Los partidos políticos también perdieron un poco ese rol, porque, digamos, hace muchos años los partidos políticos eran justamente una suerte de cuna para la formación de los líderes políticos, para la construcción de plataformas políticas. Hoy los partidos o las coaliciones llegan a los gobiernos sin una plataforma política clara. O dicen una cosa en la campaña y hacen otra cosa cuando llegan. Exactamente. No somos sinceros con la gente, con el pueblo. Exactamente. Y lamentablemente la ciudadanía vota y produce una suerte, así lo llamó Guillermo O'Donnell, mi querido amigo y colega de muchos años, ¿no?, lo llamaba democracia delegativa. Se ejerce el derecho a voto, el ciudadano vota y después espera hasta la siguiente elección, ¿verdad?, para darle seguimiento a las políticas estatales, ¿no? Y entonces, claro, cuando no tiene otra forma de expresarse, de pronto se moviliza, va a la plaza pública. Sí. Ayer tuvimos demostraciones en el Congreso, ¿verdad?, digamos, de una ciudadanía que está aspirando, por ejemplo, a que efectivamente el Congreso apruebe una ley de Bueno, claro, usted que es aborto. un hombre que estudia y que analiza los temas, ¿no cree que en este excesivo gasto público que tenemos también tiene que ver el gasto que produce la política? Sí, yo creo que la política produce gastos, sin ninguna duda, pero yo creo que hay un problema de asignación de recursos, ¿no? Puede ser. Es decir, podemos discutir acerca del grado de intervención que tiene que tener el Estado en la sociedad, en la economía. ¿Qué rol le asigna usted al Estado ahora que me dijo eso? Bueno, el Estado básicamente tiene tres funciones básicas y esto es un resultado histórico. Yo diría que todos los estados capitalistas, vamos a llamarlo, ¿no?, porque vivimos en sociedades capitalistas, estemos en Argentina, Estados Unidos o en China. Digo, China es capitalista, ¿no? Así es. Y hace mucho que es capitalista. Porque le digo esto agregando a la pregunta que le hice. Sí. Porque los argentinos somos muy propensos a irnos de un extremo al otro, o el Estado empresario o el Estado inexistente, el inerme. Así es. Y me parece que eso no puede ser. Yo creo que tenemos que aplicar, a mi criterio, el rol que le asigna al Estado, de inductor, de promotor, de evitar que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles, y que sea el árbitro de lo que pasa. Así es, pero permítame... Sí, lo dejo. Permítame Tranquilo. comentarle un poco, usted decía, cuál debe ser el rol del Estado. Bueno, por eso yo le pregunté. En el sentido más agregado que podemos pensar, A ver. el Estado tiene tres roles básicos. El primero, asegurar un pacto de gobernabilidad en la sociedad. Es decir, que no nos matemos los unos contra los otros, que haya reglas de juego previsibles, que hagan posible el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Eso se llama gobernabilidad. Fernando Henrique Cardoso lo llamó un pacto de dominación, Gran ¿no? presidente. Lo cual es casi un contrasentido, ¿no?, porque, digamos, uno pacta ser dominado, pero en realidad, sea por la coerción o por el consenso, ¿no?, se tiene que lograr que estén vigentes reglas de juego. Cuando los inversores dicen las reglas de juego no existen en la Argentina porque se cambian todos los días, no hay previsibilidad y por lo tanto no hay gobernabilidad, ¿no?
Entonces, hay que asegurar gobernabilidad a toda costa, lo cual tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con la regulación de la actividad socioeconómica, ¿verdad? El segundo pacto es un pacto funcional, digamos, de división social del trabajo. Y acá hay que encontrar el necesario equilibrio entre quiénes son los actores sociales que pueden propiciar y pueden producir el desarrollo económico de la sociedad. O es el sector privado o es el Estado. Y ese, digamos, péndulo, ¿no?, ha atravesado la historia. A veces ha sido el Estado, yo diría, digamos, durante mucho tiempo ha sido el Estado, en la década del 90 ha sido el mercado, ¿verdad? Ahí no existía prácticamente. No nos fue bien. Estaba inerme. No nos fue bien, claro. Y entonces hay una lucha permanente por definir ese pacto. ¿Cuánto tiene que intervenir el Estado y cuánto el mercado, ¿no? ¿Y en qué tiene que intervenir? Usted dice bien, ¿no? Sea como inversor, como promotor, como regulador, ¿verdad?, de la actividad. Además no inventé nada, está en la Constitución. Déjeme terminar con el tercer pacto. Sí, no sé, le quería decir que lo que usted se refirió a lo que yo decía. Sí. Yo digo, yo me ajusto a lo que dice la Constitución en eso. Exacto. Lo dejo tranquilo. No, tranquilo. Quise agregar nomás. El tercer pacto es el pacto distributivo, ¿no? O sea, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Cómo reasigno los recursos? ¿No? Acá lo estamos viendo cotidianamente. Tenemos una huelga en el campo en este momento. ¿Por qué? Porque está en juego el pacto distributivo. O sea, los productores no quieren pagar ese 3% adicional. Las retenciones. De retenciones, por ejemplo, ¿no? En otros momentos son los jubilados que dicen no quiero dejar de percibir el ajuste automático que tenía como derecho por ley y ahora piden un per saltum, ¿verdad?, en la Corte Suprema. En la Corte. Para ver si efectivamente pueden mantener el ajuste que les hubiera correspondido de acuerdo con el régimen anterior. Entonces, ahí tenemos claramente, ¿verdad?, una lucha permanente alrededor del pacto distributivo. ¿Quiénes contribuyen, quiénes pierden y quiénes ganan? Y yo diría entonces que en esas tres grandes cuestiones, la cuestión de la gobernabilidad, la cuestión del desarrollo y la cuestión de la equidad distributiva, se juega el papel central del Estado y están todo el tiempo en pugna, ¿no? Ahora, hay otro problema más. Tiene que ver no tanto con la dimensión del Estado, sino con la eficiencia del Estado. Tenemos un Estado que ha crecido enormemente, tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial. Usted conoce muy bien lo que pasa en el nivel provincial, municipal bueno, también. Y municipal, por supuesto, también, ¿no? Entonces, hay provincias donde, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos es superior a la cantidad de empleo privado registrado, ¿no? Y en la nación también. Bueno, no tengo los cálculos para, digamos, afirmar algo así, pero en todo caso hay provincias que son absolutamente inviables porque dependen exclusivamente del Estado. Estoy pensando en Santiago del Estero, estoy pensando en Formosa, estoy pensando en algunas provincias patagónicas, ¿verdad?, donde simplemente el Estado tiene que salir a auxiliar a la economía y, por supuesto, tiene que en última instancia intervenir el gobierno central para auxiliar a las provincias, ¿no? Y entonces terminamos teniendo déficit, ¿no? Y, por supuesto, ningún Estado puede, o ningún gobierno puede mantener un déficit permanente, porque estamos con déficit permanente, tenemos 3 y pico de déficit fiscal. Bueno, cuando tenemos vientos de cola, nos va un tiempito bien, y nos fue bien durante unos pocos años a comienzo de este siglo, ¿no? Y después volvemos a la de siempre. O nos ayuda el Fondo Monetario, o vendemos las empresas públicas, ¿no? O buscamos recursos de alguna parte, pero no resolvemos el tema de fondo, que es que los gobiernos tienen que cerrar su caja, ¿no? ¿Sabe por qué yo le dije que la política, entre otras cosas, un solo ejemplo? Yo fui constituyente en el 94. Yo me opuse al tercer senador, por ejemplo. El tercer senador no era necesario. Insume un costo enorme para el país. Y lo otro que creo que es interesante señalar, lo doy por ahí, venimos hablando, hay provincias que tienen el sistema bicameral, entre ellas la mía. Yo creo que tendríamos que comenzar por hacer tema unicameral,
para evitar gastos. Si tenemos también, si todos aportamos para achicar el gasto público, tenemos que hacerlo sinceramente. Bueno, yo no soy constitucionalista, he trabajado mucho en provincias. Pero sabe más que los constitucionalistas. Hay provincias que tienen un número de representantes en las cámaras que francamente no tienen ninguna justificación. Yo recuerdo una provincia, era patagónica, no recuerdo si era Neuquén o Río Negro, que en algún momento decidí ver cuál era el gasto de la legislatura, ¿no? Y la cantidad de leyes que se habían propiciado desde la propia legislatura, ¿no? Simplemente se limitaban a votar las leyes los proyectos de ley que mandaba el Ejecutivo, ¿no? El costo de cada ley era, digamos, inconmensurable, ¿no? Nos quedan 2 minutos, don Oscar. ¿Cómo no? Lo dejo para que usted, si tiene que decir algo, una propuesta suya para la gente. Bueno, es muy difícil proponer algo específico, ¿no? Para que la imagen cambie de acuerdo a su artículo. Claro, yo creo que los gobiernos tienen que estar mucho mejor preparados para enfrentar los desafíos que se nos vienen. Ya estamos enfrentando desafíos muy fuertes. Yo en este momento estoy trabajando sobre el Estado en la era exponencial. Estamos asistiendo a un cambio de época. Estamos en presencia ya, tenemos encima la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial implica un tremendo desafío desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos. Todo esto se viene, ya está, ¿no? Ya está. Veo que hay una discusión intensa en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, en Australia. No hay discusión todavía en nuestros países, en América Latina. Pensamos que es un fenómeno lejano y vamos a tener que hacerle frente muy pronto. Así que encima de los problemas que hay que atender, creo que hay que poner el cuidado en eso, dice usted. Un enorme cuidado. Ya he escrito algunos trabajos, algunos artículos incluso para La Nación, y me parece que hay que insistir en esta discusión. Le agradezco enormemente. No, al contrario. Magnífica su exposición, con conocimiento profundo de los temas. Bueno. Así que lo felicito y le agradezco. No, gracias a usted. Muy amable, don Oscar. No, por favor. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia.
Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Le agradezco mucho a don Oscar su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento y ha sido totalmente coherente con lo que escribió en el diario La Nación. Indudablemente es un estudioso, un gran investigador. Y escuché su última parte, sobre todo porque tengo muy poco tiempo, y quiero rescatar eso. Él dijo que estamos preocupados por una serie de problemas que tenemos, que no tenemos un proyecto de país, es lo que quiso significar. Mencionó el rol del Estado, que es el que establece la Constitución en definitiva. Y digo más, también mencionó al final, que creo que es lo fundamental, que además de todos los problemas que tenemos, sociales, enfrentamientos, problemas, no estudiar los temas, no convocar a los mejores, tenemos la otra cuestión que me parece de enorme trascendencia, que es el tema de la era tecnológica, de la ciencia, de la técnica, de la robótica, etcétera, que él llamó la cuarta revolución industrial. Creo que tenemos que tomar conciencia de que estamos viviendo en un mundo globalizado, con problemas, competitivo, y por sobre todas las cosas tenemos que pensar con espíritu constructivo, pensar que todos somos argentinos, dejar todo aquello que produzca enfrentamiento, que produzca que nos creemos los dueños de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Todos hemos incurrido en errores a través de nuestra trayectoria. Pensemos en grande, como decía una vez en una conferencia sobre Carlos Pellegrini, industrialista, el doctor Frondizi, por encima de las militancias políticas, pensemos en la capacidad, en la gente que estudia, que sabe y que prepara los temas. En un proyecto de país para el futuro y largo plazo. Creo que esa es la obligación que tenemos. No nos quedemos en el día que vivimos, pensemos un poco más allá. Esa es nuestra obligación y ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.